Hola, ¿qué tal? En el día de hoy quisiera compartir con ustedes de la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28, y que nos dice así. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Como lo había explicado en el domingo pasado, en este tiempo de Epifanía, nos acordamos de la revelación de Jesucristo, la aparición de Jesucristo al mundo en este tiempo después de la Navidad. Y en el día de hoy quisiéramos hablar acerca de la autoridad de Jesús, como la autoridad demostrada, por ejemplo, con ese evento que ocurrió dentro de una sinagoga, donde Jesús con sus palabras expulsa a un demonio de una persona, según dice la Biblia, que estaba endemoniada. El tema para hoy, como dije, es la autoridad de Jesús y cómo nosotros podemos experimentar esa autoridad de Jesús en nuestras vidas y de dónde proviene esa autoridad. Y la autoridad de Jesús proviene de la misma palabra de Jesús, con las órdenes que le da a ese demonio, por ejemplo, y la misma autoridad la podemos todavía seguir buscando y encontrando en la palabra de Dios, en el libro que llamamos la Biblia. Algo muy importante que yo quisiera destacar, que muchas veces se pasa por alto, inclusive sucede entre personas creyentes, sucede entre mucha gente de la iglesia que a veces tienen dudas de si Jesús realmente es el Hijo de Dios, de si Jesús era realmente el Mesías. Y si ustedes prestan un poquito de atención, verán, por ejemplo, que qué sucede cuando Jesús reprende al espíritu de aquel hombre en la sinagoga. ¿Cuál es la respuesta de este demonio? El demonio lo reconoce. Dice: ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué interfieres? Santo de Dios, le dice. Santo en el sentido del elegido, el Mesías. Por tanto, el Hijo de Dios. Vemos que los demonios lo reconocen a Jesús. Los demonios admiten que Jesús era y es el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener la oportunidad de poder creer de la misma manera? Si los demonios también creen que Él era y es el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuál es la diferencia con los demonios? Que los demonios están en contra de Jesús, no se entregan a Él, por tanto no le obedecen. Y para mí esta es una prueba, es una corroboración más de que realmente Jesús es el Hijo de Dios, y eso puede ayudarnos en nuestra fe personal. También quiero hablar acerca de las distintas dimensiones de la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Hoy en día, cuando se nos invita a leer la Biblia, vemos que hay tres maneras de leer la Biblia y muchas veces no se le da la autoridad que Jesús quiere que le demos a la Biblia. Hay tres maneras de leer la Biblia. Una de las maneras es la lectura intelectual de la Biblia en tanto palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas van a la Biblia o hablan sobre la Biblia como un libro más, algo que tiene que ver con el intelecto. Lo asociamos con un libro más. Es de hecho un libro, pero es simplemente un libro y allí queda todo. Y así sucede también con muchos
eruditos, exégetas e investigadores de la Biblia que tienen incluso el trabajo de interpretar la Biblia o de investigarla, pero la tratan simplemente como un libro más. Y así sucede también, incluso lamentablemente, con muchos predicadores que leen la Biblia en el sentido de su intelectualidad y nada más. Después hay un segundo nivel, que es la lectura eclesial o, si se quiere, religiosa de la Biblia. Es la que sucede, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia todos los domingos y se comienza a leer las lecturas tradicionales o que tienen que ver con el tiempo litúrgico que estamos transitando. ¿Y qué sucede allí? Allí también quizás no se presta atención a la palabra leída de la Biblia, quizás estamos pensando en otras cosas, quizás no estamos concentrados, la leemos como una mera costumbre, la escuchamos a la lectura de la Biblia como una mera costumbre y hasta incluso en algunos casos tampoco se cree en la palabra de Dios. Y después está la tercera dimensión, que es la dimensión espiritual, la lectura espiritual de la Biblia, es decir, el poder creer en la Biblia como la palabra de Dios. Cuando podemos creer en la Biblia como la palabra de Dios, entonces la Biblia adquiere una autoridad, es decir, una autoridad espiritual. ¿Y por qué se asombra la gente cuando estaban allí en la sinagoga y declaraban que Jesús predicaba con autoridad? ¿Qué quiere decir esto en la Biblia? ¿Cuál es la sensación de estas personas al escuchar a Jesús hablar con autoridad? Porque era la primera vez que realmente le encontraban sentido, no solo porque Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, no solo porque el Espíritu Santo estaba presente especialmente en ese momento, sino porque Jesús se encargaba de darle actualidad a las palabras, de ubicarlas en su contexto y mostrarles que realmente su palabra, la Biblia, es una palabra de autoridad. Y esa autoridad también lo muestra al hacer un milagro, al expulsar un demonio. De esa manera también Jesús está mostrando la autoridad que él mismo tiene y que la palabra de Dios también lo tiene. Y también ese es un contraste, por ejemplo, cuando lo analizamos a veces lamentablemente, con predicadores actuales que predican sin creer en la palabra de Dios. Y esto, aunque a ustedes les parezca que no es así, lamentablemente sucede. Y también sucede con muchas personas que se dicen creyentes o cristianas que no creen en la autoridad de la Biblia, en la autoridad de la palabra de Dios. Muchas veces he escuchado predicadores utilizar fábulas, cuentitos, historias que no tienen nada que ver con la Biblia. No sé por qué, quizás para entretener a la audiencia o quizás porque no había fe en la autoridad de la lectura de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, tiene una autoridad espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre la autoridad? Porque Jesús nos muestra allí que Él tiene autoridad, pero para mostrar que Él tenía autoridad, también mostró que Él tenía poder. Es decir, que la palabra de Dios contiene autoridad y poder. ¿Cómo explicar este concepto de la autoridad y el poder de la palabra de Dios? Podemos verlo, por ejemplo, con un camionero que va transitando por la ruta y sabemos que es un camión grande, nos imaginamos un camión grandísimo y sabemos que un camión tiene una gran potencia, una potencia física, y cuando va transitando por la ruta ese camión se encuentra a metros que hay un policía. Y esa persona, policía, puede llegar a ser una persona pequeña incluso. Sin embargo, cuando el policía levanta la mano, ¿qué es lo que sucede allí? El camión comienza a frenar y se detiene. Pero aparentemente quien más tiene poder allí, potencia, es el camión. Pero sin embargo, una persona que no tiene ni poder ni potencia, simplemente con una señal puede hacer parar a aquel camión. ¿Y por qué es así? Porque ese policía, esa persona que es un policía, tiene la autoridad. La autoridad que le ha sido conferida por el gobierno. Él ejerce esa autoridad en el nombre
del gobierno. Así que sin poder físico quizás, pero con autoridad puede hacer cosas grandes. De la misma manera sucede con Jesús y sucede con cada uno de nosotros. Podemos ejercer esa autoridad. Dios nos da esa autoridad como creyentes para poder hacer frente a las cosas malas de la vida. Cuando hablo de las cosas malas, estamos hablando de las fuerzas del mal, como sucedió, por ejemplo, allí en la historia de la sinagoga. Y esa autoridad se nos confiere también a nosotros. Pero ¿cuál es la condición para que podamos ejercer esa autoridad que se transforma en poder en nuestras vidas? La condición es simplemente creer, por supuesto, y también estar entregados a Dios, a diferencia de los demonios, por ejemplo, del relato bíblico. Es entonces que en este día yo quisiera resaltar la autoridad de Jesús y que esa autoridad viene por ser el Hijo de Dios. Y al nosotros ser creyentes, comenzar a creer en Él como el Hijo de Dios, también se nos concede esa autoridad. Y esa autoridad se puede transformar en poder. Hoy el Señor nos muestra su poder y nos muestra su autoridad. Y también como una aplicación práctica para el día de hoy, se nos invita a ejercer ese poder que viene con la autoridad que Jesús nos da. Muchas veces estamos transitando por situaciones miserables en nuestras vidas, llámense enfermedades o situaciones económicas malas o lo que ustedes puedan imaginarse. Y muchas veces pensamos que no tenemos el poder para modificar las cosas. Pero Jesús sí nos da un poder por sobre todo lo malo. Ese poder viene por la autoridad que se nos da. Muchas veces hay personas que no saben esto y muchas veces tampoco ni siquiera lo ponen, lo llevan a la práctica. Hoy se nos invita a poner, a llevar a la práctica ese concepto de que Jesús nos brinda su autoridad y con esa autoridad se nos da también poder para vivir vidas bendecidas. Aún no estamos en el cielo, eso lo sabemos, no estamos en el paraíso, tenemos que lidiar con los problemas de la vida que son comunes para todos, pero se nos da una herramienta a los creyentes y a los que saben de esto, de que podemos lidiar de una manera exitosa frente a los problemas y las miserias de la Biblia, de la vida, si realmente podemos acudir y hacer caso de la autoridad de Jesús. Y eso es un impacto que sucede en la vida de cada uno de nosotros y puede tener impacto no solo en nuestra vida, sino también en la iglesia a la cual vamos, de la cual formamos parte y también en toda la comunidad donde vivimos. Oramos. Gracias te damos, Señor, porque tú te muestras como el Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor, por la autoridad que tú nos enseñas en el día de hoy, que ejerciste como Hijo de Dios sobre la tierra y también que quieres compartir con nosotros esa autoridad que le es concedida a cada creyente. Ahora, Señor, también tú nos das la bendición de poder tener el poder tuyo, el poder de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a creer y a ejercer esa autoridad de tu palabra que tiene poder. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una semana fantástica.